Un saludo fraterno a las y los compañeros judiciales. Soy el doctor Paul Iñiguez Ríos, juez de la Corte Nacional de Justicia. El tema que trataremos es muy amplio y buscaremos dar unas pautas generales sobre el mismo. Además, abarcaremos algunos subtemas como son el camino para la obtención de la prueba válida, la introducción de la prueba en materia penal, la libertad probatoria, la pertinencia y exclusión de la prueba. Es necesario iniciar esta exposición sobre la actividad probatoria definiendo el fin de la misma, que no es otro que justificar una realidad en base a un hecho o un derecho. Por tal razón, la obtención e introducción de la prueba al proceso debe ser al amparo de las garantías constitucionales y requisitos legales, para luego, con la valoración óptima del juzgador, determinar su pertinencia en la definición de la causa o finalmente excluirlas por no ser pertinentes o lícitas. El camino para la obtención de una prueba válida es la observancia de las garantías básicas del debido proceso y respetando la Constitución y la ley. Esto es, cumpliendo con todas las garantías como son la igualdad de las partes, la no revictimización, la libertad probatoria, la integridad física y psicológica de los testigos, el respeto a la intimidad, el cumplimiento con la cadena de custodia en caso de pruebas materiales o periciales, entre otros, conforme así lo considera la doctrina, encontrándose plasmada en nuestro sistema jurídico penal en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal. Solo así podremos decir que una prueba es eficaz, consecuentemente que surte los efectos legales pertinentes. La prueba en materia penal es una garantía del derecho a la defensa. Por tal razón, es imperativo y necesario como parte del debido proceso. De este enunciado, para que un elemento sea considerado como una prueba válida, de cargo o de descargo, para determinar la culpabilidad o no del acusado, se requiere que sea pedida, ordenada, practicada e incorporada en el juicio, salvo las consideradas como pruebas urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba. Además, se condiciona su validez al hecho de que no sean obtenidas a través de tortura, maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros medios corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto. La libertad probatoria, principio rector de la prueba en el proceso penal, significa que todo se puede probar por cualquier medio, siempre que no sea ilícito, es decir, todos los hechos, circunstancias o elementos contenidos en el proceso para la decisión final del juzgador pueden ser probados por cualquier medio, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y demás normas jurídicas. En lo que respecta a la pertinencia de la prueba, es necesario que exista un nexo entre el medio de prueba del que se pretende disponer y los hechos que se pretenden probar. Por eso es importante señalar que la calificación de impertinente recae sobre la prueba que no se refiere a los hechos, a la cual también se la llama prueba inútil. La pertinencia no es más que la prueba debe referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias. Por otro lado, la exclusión conlleva una relación entre una prueba ilícita y la supresión de ésta del proceso. La prueba ilícita en el derecho penal es un supuesto normativo para la aplicación de la regla de exclusión. Se genera al momento de conocer que un proceso es nulo por razón de que las pruebas aportadas en este sean prohibidas o se practicaron con violación de normas fundamentales o por el desconocimiento de procedimientos legalmente determinados, como se señaló anteriormente. Si se quebranta la garantía para la obtención de las pruebas, estas carecen de validez por cuanto no tienen ningún valor jurídico y por ende deben ser excluidas del proceso. En definitiva, la prueba debe tener relación con el hecho que motiva la consecución del proceso, es decir, ser oportuna, acertada y apropiada,
que busca descubrir la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. En el ámbito penal, se busca la valoración de un hecho concreto que ya ocurrió, pero bajo el respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos de las partes que intervienen en el proceso. En conclusión, toda prueba que quebrante garantías del debido proceso, que transgreda la Constitución y la ley, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación, como tampoco para ser valorada, y por último no permitirá producir la certeza del juzgador en la sentencia, por más que el único medio para conseguirla sea la violación de un derecho. Es de señalar que en el texto del artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal se reduce la clasificación de los medios probatorios, siendo estos testigo, documento y pericia, lo cual limita la libertad probatoria en materia penal, ya que no se puede dejar de lado una prueba que no sea de las que señala la disposición indicada, que habiéndose obtenido válidamente, merece sea considerada para que surta los efectos de ley. Finalmente, es importante señalar que los medios probatorios son la fuente de donde la jueza o el juez deriva las razones que producen mediata o inmediatamente su convicción sobre la existencia o no existencia de los hechos o actos que constituyen el objeto de la prueba. Esto es lo que podemos decir a breves rasgos en cuanto a los medios probatorios, pues siendo este un tema amplio, resulta muy complicado abarcarlo en tan poco tiempo. Muchas gracias. El juez no debe ser fácil en creer ni inclinado a la venganza. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.